Hola y bienvenidos a un refugio para la mente. Quítense los zapatos, siéntense cómodamente y prepárense para una inmersión profunda. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las cosas que más nos perturban son aquellas que ni siquiera podemos nombrar? Es como si hubiera un laberinto secreto dentro de nosotros, lleno de ecos y sombras, un lugar donde la lógica de la razón simplemente no alcanza. Allí, en medio de esa oscuridad, reside una paradoja. ¿Cómo un hombre que se consideraba un científico rígido terminó por convertirse en el mayor poeta de las pasiones ocultas que rigen el alma humana? Vamos a descubrir la historia de Sigmund Freud y el laberinto del inconsciente. Antes de empezar, les pido que se unan a este viaje, dando like al video, suscribiéndose al canal y contándonos qué historia quieren que revelemos a continuación. Ahora, pasemos a nuestro primer capítulo, el joven Sigismund. Al principio, era solo Sigismund, nacido en la pequeña Freiberg, Moravia, en 1856. El mundo de Freud era un espacio estrecho, pero lleno de vida, una casa abarrotada de familiares y el susurro constante de muchas voces. La migración a Viena, cuando tenía apenas 4 años, fue un corte abrupto, un nacimiento doloroso de una nueva vida. Dejó atrás la intimidad de una familia numerosa y se vio arrojado al vasto y a menudo frío anonimato de la gran ciudad. El padre era una figura distante, ausente en muchos sentidos, pero la madre, Amalia, era una fuente de calor y luz, un puerto seguro para su alma de niño solitario. Él recordaría más tarde: soy un conquistador por temperamento, un explorador, si quieres, con la insaciable curiosidad de un buscador. Pero en esa época era solo un niño con un faro de luz interior, tratando de navegar por un mundo nuevo y confuso. La Viena a la que se mudó no era el cuento de hadas de las novelas, era un teatro de máscaras, una ciudad de belleza y represión, de arte y de un antisemitismo creciente que lo rodeaba como una niebla fría. En la escuela, el Leopoldstädter Kommunal Real Gymnasium sintió en su propia piel el peso de los prejuicios, siendo el judío una figura indeseada. Se sentía como un pájaro enjaulado en una jaula de oro. Fue en la literatura clásica donde encontró su verdadero refugio, un mundo donde héroes y dioses luchaban contra el destino y donde la palabra era la mayor de las armas. A través de las páginas de Homero y Sófocles, descubrió que las historias antiguas hablaban un lenguaje universal, uno que resonaba con los dilemas de su propia vida. Como un reflejo de su alma, él diría: el judío errante es una figura que me representa. Su entrada a la Universidad de Viena en 1873 marcó el inicio de una nueva obsesión: el cerebro. Freud se encerró en el laboratorio de Ernst Bruck, sumergiéndose en la disección de células nerviosas de anguilas, una búsqueda de la verdad que él pensaba estaba oculta bajo la dura superficie de la anatomía. Pero su ambición de ser un científico de laboratorio chocó dolorosamente con la realidad. La ciencia, por sí sola, no pagaba las cuentas de una vida que él soñaba con construir. La presión económica era una carga, un peso constante que lo obligaba
a hacer un sacrificio. Tuve que elegir dolorosamente entre la ciencia y la vida. Cada neurona que él estudiaba parecía hacerse eco de su propia lucha interna. La disección del cerebro de la anguila se convirtió en una metáfora de su búsqueda, una exploración de su propia mente en busca de un camino, de una salida. Fue en 1882 que el rumbo de su vida cambió drásticamente. Se enamoró perdidamente de Martha Bernays, una joven de una familia distinguida, y los dos se comprometieron en secreto. Sin embargo, la felicidad se vio empañada por la realidad económica. Sin una carrera lucrativa, se vieron obligados a esperar por largos 4 años, una eternidad de incertidumbre. La espera se llenó de cartas, cientos de ellas, que él le enviaba. En esas cartas apasionadas, él se desnudaba emocionalmente, revelando una vulnerabilidad que pocos conocían. Mi querida princesa, me has hecho el hombre más feliz del mundo, escribía él, y cada palabra era un faro, una promesa de un futuro incierto. En 1884, en la búsqueda de una carrera, se encontró con un falso profeta. La cocaína, que en esa época era vista como una sustancia prometedora, se convirtió en el centro de su investigación. Escribió el artículo sobre la coca, donde la defendía como una sustancia milagrosa para curar la melancolía y el cansancio. La promesa era grande, la decepción aún mayor. Su amigo, Ernst von Fleischl-Marxow, se volvió adicto a la sustancia por su recomendación, y Freud se vio sumido en una culpa y remordimiento indescriptibles. Se sintió como la sombra de un error, y el dolor del fracaso lo atormentaría por mucho tiempo. Me convertí en la sombra de un error, en un doloroso recordatorio de mi propia arrogancia, lamentó. En 1885 ganó una beca para estudiar en París con el renombrado neurólogo Jean-Martin Charcot en el Hospital Salpêtrière. Allí se topó con un enigma que la medicina tradicional no podía explicar: la histeria. Vio pacientes con síntomas físicos graves, como parálisis y ceguera, que desaparecían de repente solo con el poder de la palabra y la hipnosis. Aquello fue una revelación. Mientras sus colegas vieneses despreciaban las ideas de Charcot, el joven médico se encontró en un abismo de dudas y posibilidades. Lo que vi en París me abrió un abismo de dudas y posibilidades, admitiría. La histeria era como una partitura musical en blanco, y él estaba decidido a llenar las notas. El año de 1886 fue de giros. Él regresó a Viena, abrió su consultorio privado y se casó con su amada Martha Bernays. Necesitaba desesperadamente pacientes para sostener la familia que estaba empezando a construir. El consultorio no era un lugar de trabajo, sino un laboratorio de almas. Cada día se sentaba en su sala, el olor a puro flotando en el aire, listo para escuchar las historias que la ciudad pulcra y represora escondía. La presión era enorme, pero la alegría del matrimonio y la llegada del primer hijo, Matilde, le daban la fuerza para seguir adelante. Ahora mi vida se divide en dos, antes y después de Marta, decía, y la nueva vida que él estaba construyendo lo llenaba de esperanza. Su vida profesional ganó una nueva dimensión cuando en 1886
empezó a colaborar con el renombrado médico Joseph Breuer. El caso de Anna O. se convertiría en el punto de partida de una jornada que cambiaría el mundo para siempre. Anna sufría de una serie de síntomas histéricos que desaparecían cuando ella hablaba sobre ellos, una técnica que Breuer llamó catarsis. Anna, la paciente, apodó el proceso de cura por el habla. Al principio, la técnica parecía prometedora, pero Freud rápidamente se dio cuenta de que la catarsis era como un pozo sin fondo, donde la cura no era permanente. Las largas y tortuosas sesiones con Breuer mientras su familia crecía, con el nacimiento de 6 hijos, trajeron una creciente fricción entre los dos. La teoría freudiana, sin embargo, aún no estaba totalmente desarrollada. El fracaso profesional salió a la luz en 1895, con el doloroso caso de Emma Eckstein. Como neurólogo, Freud insistió en que su paciente, que sufría de síntomas histéricos, se sometiera a una cirugía en la nariz para curarla. La cirugía fue un desastre. Emma sufrió una hemorragia y el dolor de ver a su paciente sufrir lo llenó de culpa. Fue un momento de profunda frustración con las limitaciones de la medicina tradicional que trataba el cuerpo, pero ignoraba el alma. El hombre es un animal que necesita ser curado, pero ¿cómo?, pensó él. El fracaso de Emma Eckstein fue la chispa que lo obligó a buscar un camino alternativo. El final del siglo XIX trajo grandes cambios. Primero, la ruptura con Joseph Breuer, el círculo que lo había ayudado a dar los primeros pasos en su teoría, ahora se deshacía. Luego, la muerte de su padre, Jacob Freud. El luto por su padre fue un evento que lo marcó profundamente. Freud se sintió entonces en una profunda soledad intelectual. Lejos de los colegas y sin la figura paterna, decidió tomar la decisión más valiente de su vida: convertirse en su propio paciente. El luto por su padre se convirtió en un espejo que le permitió ver el laberinto de su propia mente. Él diría: no hay una sola sombra de la memoria de mi padre que no sea para mí una luz de vida. En 1897 se sentó en su escritorio y empezó a hacer lo que nadie había hecho antes: una autopsia de su propia alma. Él analizaba sus propios sueños, sus lapsus de lenguaje, sus recuerdos de infancia, en una dolorosa confrontación con sus propios traumas. Se convirtió en el primer paciente, el primer analizado, y sus diarios se volvieron su propio laboratorio. La jornada era solitaria, pero él no se detuvo. Se dio cuenta de que los sueños no eran meras fantasías, sino un túnel oscuro hacia el inconsciente, y allí, en la oscuridad, reveló el complejo de Edipo. «Soy mi propio sujeto de estudio», declaró él, y su honestidad consigo mismo abrió las puertas a una nueva y extraña ciencia: el psicoanálisis. El año de 1900 fue el hito de su mayor trabajo: la interpretación de los sueños. Freud, con su fe inquebrantable, sabía que el libro era importante. «Este libro es mi destino», afirmó. Sin embargo, el libro fue un fracaso de ventas. Solo se vendieron 351 copias en los primeros 6 años. La sociedad vienesa ignoró la obra que osaba penetrar en las profundidades del alma humana. Pero la obstinación de Freud era mayor que cualquier crítica.
Él estaba convencido de que había desenterrado un tesoro y que el mundo, tarde o temprano, lo reconocería. Su obra era una carta enviada al futuro, una invitación para que las próximas generaciones pudieran descifrar los secretos de sus propias mentes. Freud no se detuvo ahí. Era un hombre obsesionado con los mapas, con encontrar una forma de explicar lo que era inexplicable. En 1901 desarrolló el modelo de la mente como una cocina con dos procesos: el primario, que busca la gratificación inmediata, y el secundario, que busca la realidad. Para él, el inconsciente era un sótano lleno de cosas olvidadas, pero que seguían vivas, un lugar donde la fantasía y la realidad se mezclaban. La dificultad de explicar conceptos abstractos lo frustraba, pero la analogía que se volvería la más famosa estaba en camino, la del iceberg. La conciencia era la punta del iceberg y el inconsciente su masa inmensa sumergida. El inconsciente es un sótano lleno de cosas olvidadas, pero vivas, decía él. En 1901 publicó su segunda gran obra, Psicopatología de la vida cotidiana. En ella mostró que no solo los sueños revelan el inconsciente, sino los pequeños errores del día a día, el olvido de nombres, los lapsus del lenguaje, los actos fallidos. Se convirtió en un observador meticuloso de su propia vida y de la vida de los demás. Los lapsus eran como pequeñas grietas en la superficie pulida de la conciencia, mostrando que lo que parecía sin sentido en realidad tenía una causa oculta. Para Freud, el olvido de nombres es la manifestación más común de la represión y su teoría se esparció, pero también recibió críticas feroces. En 1905 vino la tormenta. La publicación de 3 ensayos sobre la teoría sexual causó un verdadero terremoto en la Viena conservadora. Freud se atrevió a decir que el impulso sexual, la libido, empezaba en la infancia y que los bebés eran perversos polimorfos. La sociedad victoriana se indignó. Lo acusaron de pansexualismo y lo consideraron un depravado. Pero la resistencia de Freud era inquebrantable. Él estaba convencido de que la sexualidad era un río subterráneo, una fuerza poderosa que, si se reprimía, causaba neurosis. Él no retrocedió, y su lucha por la sexualidad se convirtió en una batalla por su obra y por su dignidad intelectual. En 1902, un pequeño grupo de médicos se reunía en la casa de Freud, en la Berggasse 19, todos los miércoles. Eran los primeros discípulos, un pequeño club de exploradores en un continente inexplorado. La Wednesday Psychological Society fue el primero de muchos círculos que se formarían a su alrededor. La alegría de Freud era inmensa. Se sentía menos solo y el papel de mentor lo llenaba de energía. Alfred Adler, Wilhelm Steckel, entre otros, estaban ahí, seducidos por su visión del mundo. Se siente bien no ser ya un paria, dijo él. En 1907, la figura de Carl Jung llegó como un rayo de luz. Freud, que estaba buscando un sucesor, vio en él la figura de un hijo espiritual. La diferencia de edad y la carga de expectativas que Freud depositó en Jung eran enormes. La admiración era mutua. Jung, un psiquiatra suizo,
quedó fascinado por la teoría de Freud. Es un conquistador, es el hombre del futuro, dijo Freud de Jung. Se volvieron inseparables por un tiempo. La relación, sin embargo, sería una de las más complejas de su vida. Una historia de un padre que encuentra en su hijo la promesa de un sucesor, pero que no logra renunciar a su autoridad. En 1907, un nuevo caso, el del hombre de las ratas, llegó a su consultorio. El paciente, un abogado, era atormentado por pensamientos obsesivos sobre ratas. Para Freud, el consultorio se convirtió en un laberinto de miedos, donde él, el explorador, intentaba encontrar una salida. El paciente se resistía. La complejidad del caso era enorme, pero la paciencia de Freud era inquebrantable. Usó la asociación libre para desentrañar los traumas de infancia del paciente. Hay que escuchar con el tercer oído, él diría, una metáfora para la capacidad del analista de escuchar lo que no se dice, lo que se esconde en las grietas del lenguaje. En 1909, Freud, junto a Jung, hizo un viaje a los Estados Unidos, a la Universidad Clark en Massachusetts, para dar una serie de conferencias. Para su sorpresa, fue recibido como una celebridad. Sin embargo, su desdén por la mentalidad estadounidense era evidente. «No saben que les traigo la peste», dijo él, refiriéndose a su teoría, que sería vista como un veneno en un país puritano. El viaje, para él, no fue solo un viaje, sino una conquista del nuevo mundo, un momento en que su teoría, su mapa del inconsciente, empezaba a esparcirse por el mundo. El caso de Dora, Ida Bauer, publicado en 1905, era uno de sus favoritos. Pero el caso de Dora se convirtió en un fracaso percibido. La paciente abandonó la terapia. Freud, en su humildad, admitió que había cometido un error en su enfoque, que no había entendido la transferencia y la contratransferencia en su totalidad. La contratransferencia es un demonio, él diría, refiriéndose a la reacción del analista. El caso fue un recordatorio doloroso de que la mente humana era un misterio y él, el detective, no podía resolver todos los crímenes. La primera grieta en el círculo de sus discípulos ocurrió en 1911. Alfred Adler criticó la centralidad de la sexualidad en la teoría de Freud. Para Freud, esta fue una traición personal. Su rigidez teórica y su incapacidad para aceptar otras teorías se convirtieron en uno de sus mayores dilemas. «Es como si me hubieran apuñalado por la espalda», lamentó. La tristeza de ver a un discípulo irse era inmensa, pero su convicción de que solo su camino era el correcto era aún mayor. El círculo de discípulos se rompió como un vaso de cristal. El año de 1912 trajo la fricción que llevaría a la ruptura más dolorosa. Jung, a quien Freud veía como su sucesor, publicó Símbolos de la Transformación, divergiendo de la teoría de la libido de Freud. La tensión entre los dos era palpable. Para Freud, Jung estaba cometiendo una herejía. La angustia de Freud por perder a su hijo espiritual era evidente. La relación entre los dos era como dos ríos que nacen de la misma fuente, pero que se separan en direcciones opuestas, y su corazón de padre y de mentor estaba roto. En 1913,
Freud se aventuró en un nuevo campo. Publicó Tótem y Tabú, su primera obra de antropología, donde aplicó las teorías psicoanalíticas a sociedades primitivas. La obra fue recibida con críticas feroces, pero Freud, que era fascinado por el origen del comportamiento humano, estaba convencido de que la historia de Edipo no era solo un mito, sino la primera historia de la humanidad. Para él, el asesinato del padre era el origen de todos los miedos y de todas las sociedades, lo que lo hizo un profeta para unos y un hereje para otros. El padre es el origen de todos los miedos, decía. En 1914, la ruptura final con Carl Jung se concretó. Jung se retiró formalmente del movimiento psicoanalítico y la correspondencia entre ambos cesó. Freud, que había perdido a su sucesor, se vio en un momento de profunda resignación. El final de la relación que él había considerado crucial fue doloroso. «Estoy resignado a la pérdida», escribió él, y la amistad entre los dos, una de las más importantes del siglo XX, se quemó hasta las cenizas. De 1910 a 1914, Freud se dedicó al caso de Sergei Pankeshev, el hombre de los lobos, que sufría de una fobia a los lobos. El caso era un rompecabezas y la paciencia de Freud fue puesta a prueba. El consultorio se convirtió en un jardín de infancia de traumas, donde él intentaba desentrañar los traumas de infancia del paciente. Freud insistía en que la raíz del problema estaba en las fantasías infantiles y su dedicación al paciente era evidente. Un analista no puede ser un simple oyente, él diría, refiriéndose a la necesidad de sumergirse en las profundidades del trauma. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, fue un choque para Freud. La barbarie de los hombres lo sorprendió. La guerra era un espejo de la brutalidad del inconsciente. Perdió a su hijo Ernst y sus hijas fueron exiliadas. La fragilidad de la vida y el miedo se convirtieron en sus compañeros. La barbarie de los hombres no conoce límites, dijo él, y el horror de la guerra, que él pensó que nunca vería en su vida, lo marcó profundamente. El dolor de la pérdida continuó persiguiéndolo. En 1917, su hija, Sophie, murió a causa de la gripe española. Para un padre, la muerte de un hijo es uno de los peores sufrimientos. No podemos prepararnos para la muerte de nuestros hijos, escribió él. Y la angustia de un padre que ve la vida de un hijo apagarse es uno de los momentos más humanos de su vida. La muerte era un ladrón silencioso que robaba a las personas que él más amaba, y él, el hombre que estudiaba la vida, tuvo que confrontar a su mayor oponente, la muerte. En 1920, en medio del dolor de la guerra, publicó Más allá del principio del placer. El libro introdujo un concepto radical, el tánatos, o la pulsión de muerte. Para Freud, la vida no era solo la búsqueda del placer, sino también una búsqueda de la destrucción, de un regreso a la inercia, a la muerte. La vida no es solo placer, es también una búsqueda de la muerte, dijo él. Sus colegas de Viena rechazaron la teoría, pero para Freud era la única manera de explicar la autodestrucción del hombre. Su obra era un péndulo que se movía entre la vida y la muerte. El caso del hombre de los lobos
no tuvo un final feliz. En 1922, Wolfgang, como era llamado, tuvo una recaída. Su frustración era grande. Él, el hombre que había pasado años de su vida intentando curar la mente humana, vio que la cura no era permanente. Se sentía frustrado por no poder curar completamente a sus pacientes. La locura era un fantasma que no podía ser exorcizado, y su misión de curar la mente humana era más compleja de lo que él había pensado. El hombre es un animal que necesita ser curado, pero ¿cómo?, se preguntaba él. En 1923 publicó su obra maestra, El yo y el ello, donde introdujo los conceptos de yo, ello y superyo. El ello, el mundo de los instintos y deseos primitivos. El superyo, la voz de la moralidad. Y el yo, el mediador entre los dos. La complejidad de su nueva teoría era enorme, pero su genialidad para crear un mapa de la mente humana era innegable. El yo no es dueño en su propia casa, dijo él. Su obra se convertiría en el mapa de un campo de batalla, donde la guerra interna era constante, y el hombre, el soldado que luchaba contra sus propios fantasmas. En 1923, su mundo, que él había mapeado y explicado, fue sacudido por una noticia: el diagnóstico de cáncer en la mandíbula. El cáncer, para él, era un monstruo que devoraba su voz, su capacidad de hablar, su mayor herramienta de trabajo. El dolor físico se convirtió en su compañero diario. La incapacidad para comer y hablar lo torturaba, pero su estoicismo era inquebrantable. Él soportó más de 30 cirugías, un sufrimiento silencioso que lo acompañaría hasta el final de su vida. La década de 1920 y 1930 fue un periodo de múltiples cirugías y de un sufrimiento físico constante. El dolor se convirtió en un compañero de viaje, pero él se negó a rendirse. La soledad de su sufrimiento era enorme, pero su resistencia y su pasión por la obra que estaba construyendo eran aún mayores. Él se negaba a rendirse. La muerte era una sombra que lo perseguía, pero él, el explorador del inconsciente, estaba listo para enfrentarla. En 1927 publicó El futuro de una ilusión, donde criticó la religión llamándola una neurosis colectiva. Él no era un hombre de fe, sino de razón. Para él, la religión era como una droga, una forma de evitar el sufrimiento y el dolor de la realidad. Su valentía para desafiar las creencias y los dogmas del mundo lo transformó en un blanco de críticas, pero se mantuvo firme en sus convicciones. Él, el ateo, era un profeta sin Dios, que creía que la salvación del hombre estaba en el conocimiento, no en la fe. En 1929 publicó El malestar en la cultura, donde argumentó que la cultura, que debería ser el refugio del hombre, era en realidad una jaula que reprimía los instintos y los deseos del hombre. Su visión era pesimista. Para él, la civilización, que él tanto amaba, era también la fuente de su sufrimiento. La cultura nos vuelve neuróticos, pues la represión que ella nos impone es la causa de nuestro malestar. Su obra era una acusación contra el mundo que lo había creado, una denuncia de la represión que la sociedad imponía sobre el hombre. En 1930 recibió el premio Goethe en Frankfurt, un honor que lo reconoció como uno de los más grandes intelectuales de su tiempo.
Enmenció su discurso, se negó a aceptar la religión como una verdad y reafirmó su honestidad intelectual. Él era un profeta que no creía en Dios, pero que veía en la mente humana, en sus misterios y en sus sombras, al verdadero Dios. Su obra, para él, era su religión, su búsqueda de la verdad, y se negaba a rendirse a cualquier dogma que no fuera el de la razón. En 1931 publicó La cuestión de la angustia, donde la definió como una señal de peligro, una alarma que el yo usa para alertar al hombre sobre la presencia de un peligro. Su obsesión por desentrañar el miedo, la emoción que, para él, era la raíz de todas las neurosis, era evidente. Él quería entender la naturaleza de la angustia, y su libro era una jornada hacia ese miedo, un intento de mapear su geografía y de entender su origen. En 1932, él, el hombre que había visto la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, envió una carta al físico Albert Einstein con una pregunta simple, pero profunda. ¿Por qué la guerra? Para Freud, la guerra era una manifestación de la pulsión de muerte, una pulsión que movía al hombre hacia la destrucción. Su frustración con la naturaleza humana era enorme y su carta a Einstein era un intento de entender lo que, para él, era incomprensible, la autodestrucción del hombre. La guerra era el reflejo de un monstruo que vivía dentro de nosotros. El dolor de la pérdida volvió a atormentarlo en 1933, con la muerte de su madre, Amalia, a quien él consideraba la persona que más había amado en su vida. Su muerte fue el fin de una luz, un dolor que lo marcó profundamente. El luto por su madre fue uno de los momentos más humanos de su vida, una jornada hacia el pasado, donde él, el hombre que había mapeado la mente humana, era solo un hijo que había perdido a su madre, su mayor confidente y su mayor fuente de amor. En 1933, el horror del nazismo llegó a Viena. Sus libros, junto con los de otros intelectuales judíos, fueron quemados en una plaza pública. El fuego, para él, era un símbolo de la intolerancia, de la ignorancia, de la barbarie que él había visto en la Primera Guerra Mundial. Su miedo por su familia era enorme. Él sabía que su vida y la de su familia estaban en peligro, y él, el hombre que había luchado contra el inconsciente, tuvo que luchar contra un enemigo real. En 1938, la invasión nazi de Austria lo obligó a huir. Él, el hombre que había pasado la mayor parte de su vida en Viena, tuvo que dejar atrás todo lo que conocía: su casa, su consultorio, su jardín, sus recuerdos. El exilio fue un fantasma que lo persiguió. El dolor de ser un refugiado, de dejar atrás su vida, era enorme, pero se mantuvo firme. Él, el hombre que había escrito sobre el trauma, ahora lo vivía. En 1939, ya en Londres, publicó su último libro, Moisés y el monoteísmo, donde cuestionó la historia de Moisés, transformándolo en un egipcio y no en un judío. Su última batalla fue con la religión, con la historia, con el mito. El libro fue su última carta, una despedida, un último intento de desentrañar los misterios de la mente humana. Él, el hombre que estaba a punto de morir, aún tenía el valor de desafiar al mundo, de luchar contra la intolerancia y el fanatismo,
En 1939, el cáncer en su mandíbula avanzó. El dolor físico se volvió insoportable, pero su estoicismo era inquebrantable. Él soportó el sufrimiento en silencio y su dignidad era evidente. Su vida, para él, era una llama que se apagaba, una luz que se iba desvaneciendo, pero su espíritu, su pasión por la obra, su curiosidad, no se apagaron. Él, el hombre que había mapeado la muerte, estaba listo para su propia jornada final. El 23 de septiembre de 1939, su vida llegó a su fin. Le pidió a su médico, Max Schur, que lo ayudara a morir, un acto de control sobre su propio destino. Su último suspiro fue un acto de valentía, una decisión de poner fin a su vida con dignidad. Su muerte fue una despedida, un último acto de control sobre su propio cuerpo, una decisión de no rendirse al dolor y al sufrimiento. Él, el hombre que había desvelado el inconsciente, ahora moría en sus propios términos. En Londres, Freud encontró un nuevo hogar en la 20 Maresfield Gardens. La casa era un puerto seguro, pero su corazón todavía estaba a la deriva en las aguas austriacas. El olor a tabaco en su consultorio se mezclaba con el olor de la tierra húmeda del nuevo jardín. Él, el hombre que había dejado atrás una vida entera, se sintió como un fantasma, atormentado por la nostalgia de Viena. El dolor del exilio era real, pero se negó a rendirse. Recibía visitas, como el pintor Salvador Dalí, que lo retrató en una obra, y continuaba escribiendo y trabajando. Él diría más tarde: yo ya no tenía un lugar en el mundo al que pudiera llamar mío. El mundo se preparaba para la guerra, pero su salud se deterioraba rápidamente. Él sabía que su muerte estaba cerca, y el miedo de que sus libros fueran olvidados lo atormentaba. Su vida era como un libro que se cierra, y él sentía que aún le quedaba una última batalla por librar. Las largas noches de insomnio lo torturaban, y la mirada de preocupación de su familia le partía el corazón. Pero se mantuvo firme, su mente aún viva, y su pasión por la obra aún inquebrantable. Si la vida me lo permite, aún me queda una última batalla por librar, decía él. En sus últimos meses de vida, Anna Freud se convirtió en su principal cuidadora y la defensora de su trabajo. El papel se invirtió. El padre, que había sido la luz de su vida, ahora dependía de su hija. La relación de ellos era como un faro en la oscuridad, una prueba del amor incondicional entre padre e hija. Ana lo ayudó a soportar el dolor, y las conversaciones silenciosas entre ellos eran una fuente de consuelo para él. Mi querida Ana, me has dado la fuerza para luchar, él diría, y el amor de una hija se convertiría en su única salvación. El 23 de septiembre de 1939, él tomó la decisión más difícil de su vida. Le pidió a su médico, Max Schur, que lo ayudara a morir. Para él, la vida no era un privilegio, sino una elección, y él eligió morir con dignidad. El acto de morir fue un último acto de control sobre su propio cuerpo, una decisión de no rendirse al dolor y al sufrimiento. Él, el hombre que había mapeado la muerte, ahora la enfrentaba con valentía. La muerte de Freud fue eclipsada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La noticia se perdió en el ruido del mundo,
y la ironía de su legado era evidente. El mundo que él había intentado redefinir no se dio cuenta de la muerte de uno de sus más grandes pensadores. Para él, el mundo no lo había entendido, pero sus fantasmas, sus ideas, lo entenderían. Su muerte fue un suspiro que se perdió en el estruendo del mundo. El mundo no me entendió, pero mis fantasmas me entenderán, él diría. Después de su muerte, su obra se esparció por el mundo. El psicoanálisis se convirtió en una fuerza en los Estados Unidos, pero su legado fue manipulado por diferentes escuelas de pensamiento que intentaron redefinir sus ideas. La lucha de sus seguidores para mantener su teoría intacta era enorme. Su trabajo era un río que se dividía en muchos afluentes, y su obra se convirtió en un campo de batalla, donde su teoría era disputada por diferentes corrientes. Su obra se convirtió en un símbolo cultural, y el cine, en Hollywood, usó sus ideas para explorar la mente humana. Películas como Rebecca y Recuerda, de Alfred Hitchcock, usaban sus teorías para crear un universo de misterio y de miedo. La simplificación de sus teorías para el gran público era un problema, pero el cine se convirtió en un espejo de la mente, y su trabajo, una herramienta para el entretenimiento. El ascenso de mujeres como Melanie Klein y su propia hija, Anna Freud, que rivalizaban en la lucha por el poder, abrió un nuevo capítulo para el psicoanálisis. La lucha de las mujeres para dominar un área creada por un hombre era evidente, y el psicoanálisis se convirtió en un campo de batalla teórico. La obra de Freud se convirtió en una herramienta para la lucha de género, y su legado se volvió más complejo de lo que él había imaginado. El psicoanálisis se expandió a la cultura popular, y sus conceptos como acto fallido, ego y super-yo se volvieron parte del vocabulario cotidiano. Su teoría para algunos se volvió banalizada, pero para otros se convirtió en un nuevo idioma para entenderse a sí mismo y al mundo. Su visión se volvió parte de la vida, y su legado se volvió más vivo de lo que él había imaginado. A partir de la década de 1950, la validez de su obra fue puesta en jaque por filósofos como Karl Popper y Michel Foucault. Ellos criticaban su falta de cientificidad, y su obra, para ellos, era solo una casa de naipes, pero su valentía intelectual y su obstinación por luchar por su teoría eran aún mayores. Para algunos, su obra era una casa de naipes, pero para otros, era una casa que, a pesar de todo, se mantenía en pie. En la década de 1990, la neurociencia redescubrió el inconsciente, validando muchas de las intuiciones de Freud. El debate entre la ciencia y el psicoanálisis se convirtió en un diálogo, y su teoría para algunos se convirtió en un río subterráneo que de repente brotó a la superficie. Su legado se volvió más fuerte de lo que él había imaginado, y su visión, que había sido criticada por su falta de cientificidad, ahora era validada por nuevos descubrimientos. Filósofos como Jacques Derrida y Slavoj Žižek se apropiaron de sus ideas, y su obra se convirtió en una herramienta para la filosofía. Sus libros se volvieron templos de ideas, y su teoría
una forma de entender la sociedad y la cultura. Su obra se volvió inmortal y su legado se volvió más profundo de lo que él había imaginado. El estudio del trauma y la conexión entre la mente y el cuerpo se convirtieron en un campo de investigación. El descubrimiento de que sus teorías eran correctas, de que la represión y el trauma podían causar enfermedades físicas, era evidente. El cuerpo se convirtió en un mapa del trauma y su trabajo, una herramienta para entender la conexión entre la mente y el cuerpo. Su influencia en la literatura fue enorme. Escritores como Virginia Woolf, Franz Kafka y Jorge Luis Borges usaron sus conceptos para explorar la mente humana. La literatura se convirtió en un espejo del alma y su obra una nueva gramática para la escritura. Sus libros se convirtieron en una fuente de inspiración para el arte y su legado se volvió más creativo de lo que él había imaginado. La búsqueda de autoconocimiento y la proliferación de terapias se convirtió en un fenómeno global. El mundo, para él, se convirtió en un consultorio, un lugar donde la humanidad buscaba su alma. El consultorio se convirtió en un templo moderno y su trabajo una forma de encontrar la felicidad. La Viena de Freud se convirtió en un mito, un lugar donde el pasado y el presente se mezclaban. La ciudad se convirtió en un museo, un lugar donde los fantasmas de Freud aún vivían. La Viena de Freud se convirtió en un sueño, un lugar donde su obra y su vida se volvieron una sola. Tras la muerte de Freud, su hija, Anna Freud, se convirtió en la guardiana de su legado. La lucha para mantener la teoría intacta era enorme. El amor y la lealtad de una hija se convirtieron en su mayor arma, y la sombra del padre se convirtió en la luz de la hija. El estudio de los sueños se convirtió en un campo de investigación. Para la ciencia, los sueños aún son un misterio, pero para el psicoanálisis son un portal hacia el inconsciente. Él, el susurrador de sueños, nos enseñó que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. La invención de la terapia de conversación y de la asociación libre se convirtió en su mayor legado. La resistencia de los pacientes y la complejidad de la mente eran enormes, pero la paciencia y la humanidad de Freud eran aún mayores. La asociación libre se convirtió en un mapa sin destino y su trabajo, una jornada hacia uno mismo. Su obra fue traducida y se esparció por el mundo. Las traducciones y las interpretaciones erróneas eran un problema, pero su obra, como un faro, continuó iluminando el camino para las generaciones futuras. Su obra era un eco que resonaba por el mundo. Para el psicoanálisis, la cura no es un evento, sino un proceso. El mito de la cura total era un problema, pero la aceptación de la imperfección era la única forma de encontrar la paz. La terapia era un río que nos llevaba hacia nosotros mismos. La neuropsicoanálisis, que une la neurociencia y el psicoanálisis, es la prueba de que su legado aún es relevante. El diálogo entre el pasado y el futuro se convirtió en un puente entre dos mundos. La enseñanza del psicoanálisis en universidades fue una lucha por su legitimidad. La academia se resistió,
Pero el conocimiento, como una semilla, continuó creciendo. Su visión se volvió parte de la vida y el inconsciente se convirtió en un algoritmo usado para el marketing y para la manipulación de la mente. Su visión, para él, se volvió una realidad y su legado se volvió más complejo de lo que él había imaginado. La importancia de la infancia para el desarrollo humano fue su mayor legado. La sociedad se resistió a aceptar la sexualidad infantil, pero su defensa de la infancia se convirtió en una fundación para la psicología. La muerte de Carl Jung en 1961 fue el fin de una rivalidad. El silencio entre los dos fue una señal de que su historia había llegado a su fin. Dos pilares que cayeron, pero que dejaron un legado inmenso para el mundo. La disolución de su círculo fue una señal del fin de una era. Las luchas de poder y las divergencias teóricas eran enormes, pero el eco de sus voces aún resonaba. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto validaron su teoría de la pulsión de muerte. El mundo se convirtió en un campo de batalla y su visión de que el hombre era un animal que se autodestruía era verdadera. Para el psicoanálisis, la mente es un mito, una narrativa que nos contamos sobre nosotros mismos. La crítica de que sus teorías eran solo mitos era real, pero el poder de la narrativa era aún mayor. La represión es una pared que construimos para protegernos de nosotros mismos. Su valentía para hablar sobre lo que era tabú era enorme. Su obra era una herramienta para derribar esa pared. La crítica de Michel Foucault de que el psicoanálisis era una herramienta de control social fue un desafío. Su obra, para él, era una red de poder. El diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis aún continúa. La crítica feminista de que el psicoanálisis era una teoría falocéntrica fue una batalla que él no pudo librar. Su obra fue reinterpretada y el psicoanálisis se convirtió en un campo de batalla. Su visión se volvió una realidad. El inconsciente se convirtió en un algoritmo usado para el marketing y para la manipulación de la mente. Su visión, para él, se volvió una realidad. El estudio de los sueños se convirtió en un campo de investigación. Para la ciencia, los sueños aún son un misterio, pero para el psicoanálisis son un portal hacia el inconsciente. Él, el susurrador de sueños, nos enseñó que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. La búsqueda de terapias más cortas es una crítica al terapia infinita, pero para el psicoanálisis, la cura es un proceso y la terapia es un río que nos lleva hacia nosotros mismos. La crítica de que el psicoanálisis era una terapia eterna era real, pero la complejidad de la mente es aún mayor. La mente es un laberinto y su trabajo, una herramienta para encontrarnos en su interior. La búsqueda de autoconocimiento es la búsqueda de la felicidad. El narcisismo de la sociedad moderna es un problema, pero la humanidad en busca de su alma es una señal de esperanza. La palabra es una herramienta de cura, una espada que nos libera de nuestros traumas. El valor de hablar es su mayor legado. La cura no es un evento, sino un proceso. El mito de la cura total era un problema,
Pero la aceptación de la imperfección es la única forma de encontrar la paz. El inconsciente es un lenguaje, un mapa que nos lleva hacia nosotros mismos. El lenguaje es una prisión, pero su obra, una herramienta para la liberación. El fantasma de Freud aún nos persigue. La lucha para mantener su teoría viva es real. Su obra es un fantasma, una presencia que nos guía. El mundo se volvió freudiano y su visión se volvió una realidad. Su obra, para él, era un universo que él había creado. Su legado es un espejo que nos muestra nuestras contradicciones. La crítica a sus teorías es real, pero su honestidad intelectual es aún mayor. Su último suspiro fue un acto de valentía, una decisión de poner fin a su vida con dignidad. Su vida, para él, era un suspiro, una jornada hacia la muerte. El futuro del psicoanálisis es un jardín que él plantó. La búsqueda de nuevas teorías es real, pero su obra es una fundación para el futuro. La globalización del psicoanálisis es la prueba de que la mente humana no tiene fronteras. Su obra es un mapa de la mente humana. Su legado es una luz que nos guía hacia nosotros mismos. Su influencia en todos los campos es la prueba de que él fue un gigante. La vida de Sigmund Freud fue una jornada fascinante, una paradoja ambulante. Era un científico que se convirtió en el mayor poeta de la mente humana, un ateo que creó una nueva mitología, un visionario que fue ignorado en su época, pero adorado por las generaciones futuras. Su legado se extiende mucho más allá de la psicología. El concepto del inconsciente, la importancia de la infancia, el poder de la terapia de conversación, todo eso se volvió parte de nuestro vocabulario y de nuestra cultura. Sus ideas se infiltraron en películas como Recuerda de Hitchcock, donde el cine se convirtió en un espejo de la mente, y en libros, donde escritores como Virginia Woolf y Franz Kafka usaron sus ideas para explorar la complejidad del alma. El legado de Freud no es una teoría inmutable, sino un río que se divide en muchos afluentes. Están los críticos, como Karl Popper y Michel Foucault, que cuestionaron su cientificidad y su validez, pero también están los filósofos, como Jacques Derrida y Slavoj Žižek, que usaron sus ideas para construir nuevas formas de pensar. La neurociencia de hoy, al estudiar el cerebro, redescubrió el inconsciente y el trauma, validando muchas de las intuiciones de Freud. Al volver a nuestra gran pregunta, descubrimos que Freud no cambió a la humanidad dándonos una respuesta final, sino dándonos la herramienta para la búsqueda. Nos mostró que, bajo la superficie pulida de nuestra conciencia, todos llevamos un laberinto de deseos y miedos, y que la única forma de liberarnos es tener la valentía de sumergirnos en sus profundidades. Nos dio la linterna para explorar nuestra propia oscuridad y nos mostró que el verdadero viaje no es hacia el exterior, sino hacia el interior, hacia la voz que susurra en la noche.